Esta es una presentación del equipo de producción de Radio Bea. Quiero pedirles que pudiéramos prestar nuestra atención al siguiente pasaje de Pablo escribiendo a los Corintios, en el capítulo 2, en su segunda epístola, y vamos a leer del verso 9 en adelante. Este versículo nos va a servir para introducir lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones en este momento, así que espero que usted lo reciba en el nombre del Señor. Dice Pablo en 2 Corintios 2:9, la carta que les escribí era para saber si realmente están dispuestos a obedecerme en todo. Yo, por mi parte, estoy dispuesto a perdonar a todo el que ustedes perdonen, suponiendo que haya algo que perdonar. Lo hago pensando en ustedes, poniendo a Cristo como testigo. Escuche lo que dice el verso 11. Así, Satanás no se aprovechará de nosotros. Ya conocemos sus malas intenciones. Escuche lo que la versión tradicional, la Reina Valera, cita en este verso 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Esta es la frase que quiero yo destacar y comenzar a explicarle. Sabemos que Satanás es nuestro enemigo, y un enemigo 24/7. Siempre insistente, siempre atacándonos, pero si hay algo que le puedo yo decir, que es un enemigo derrotado. Amén. Es un enemigo que ya fue vencido. Jesús lo venció en la cruz y con su resurrección le da ese golpe en la cabeza. Pero hemos de reconocer que Satanás tiene esa perseverancia. Sigue trabajando. Por esa razón debemos de estar atentos. Dije atentos a lo que Él constantemente está haciendo, porque Él lo vuelve a repetir. Él insiste. Significa que usa la misma estrategia. Y el cristiano debería de estar entonces con esa atención y esa conciencia, no solo de que Satanás va a insistir, querernos botar, querernos separar del plan de Dios, sino que con sus estrategias él va a tratar de traer confusión. Pero Pablo dice, primero, no debemos permitir que eso suceda. Porque si permitimos que Satanás, en su insistencia, nosotros caigamos, entonces le damos ventaja al enemigo. ¿Y en qué le damos ventaja a Satanás? Cuando ignoramos la forma como él opera. Él tiene una forma de operar. Por ejemplo, él es el padre de la mentira. Sabemos que Satanás nunca va a venir trayendo la verdad. Va a traer una mentira. Que nos la va a querer vender como verdad, esa es otra cosa. Pero eso es lo que deberíamos de estar conscientes. Porque si no estamos conscientes de eso, le damos ventaja a Satanás. Solo por decir un ejemplo. Hoy, lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón es hablarle de otras cosas que Él constantemente trabaja, las cuales llamamos maquinaciones, planes de Satanás. Él tiene planes y la Biblia nos revela sus planes. Ya les dije a usted la mentira. Pero estos que les voy a dar a continuación, quizás son poco comentados, poco enseñados, pero hoy usted y yo vamos a aprender. ¿Están listos? Tome su Biblia entonces y vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo número 16. Hechos, capítulo número 16. Y vamos a leer
del verso 16 en adelante, me es imperante el poder compartir todos estos versículos para pues que usted entienda, y ya después ya solo tomamos los principios. Dice el verso 16, capítulo 16 del libro de los Hechos. Sucedió una vez, cuando íbamos al lugar de oración, que encontramos a una muchacha poseída por un espíritu de adivinación. Era una esclava que adivinando daba a ganar mucho dinero a sus amos. Esta muchacha comenzó a seguirnos a Pablo y a nosotros, gritando: estos hombres son servidores del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Esto hizo durante muchos días, hasta que Pablo, ya molesto, terminó por volverse y decirle al espíritu que la poseía: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. En aquel mismo momento, el espíritu la dejó. Pero cuando los amos de la muchacha vieron que ya no tenía más esperanza de ganar dinero por medio de ella, agarraron a Pablo y Silas y los llevaron ante las autoridades a la plaza central. Los presentaron a los jueces diciendo: estos judíos están alborotando nuestra ciudad y enseñan costumbres que nosotros no podemos admitir ni practicar porque somos romanos. Hagamos un alto, porque aquí ya puedo ver cómo este asunto, miren, primero, Pablo y su comitiva, número 1, dice el verso 16, fueron a orar. Note, 2, liberaron a una persona que estaba poseída de un espíritu. Y no solo de un espíritu, sino de un grupo de personas que explotaban a esta muchacha. Tanto lo primero que dije, que era que ellos iban a orar, y lo segundo, que fueron a liberar, es buenísimo, excelente lo que está pasando. Y si le agregamos que esto dice el versículo que constantemente dice el versículo 17, que esta muchacha gritaba: estos hombres son servidores de Dios. Y verso 18 dice: esto hizo durante muchos días. Es decir, que siempre los encontraba y siempre les debía diciendo esto: estos hombres son servidores de Dios. O sea, significa que oraban, ayudaron a esta muchacha a liberarla, y ellos siempre andaban proclamando el mensaje de salvación, andaban dando las buenas nuevas. Bajo ese contexto aparece en escena estas personas. Pero estas personas y no eran más que instrumentos de la estrategia de Satanás. ¿Se recuerda? No debemos de ignorar, dice la Escritura, cómo opera Satanás. Y le dije al inicio que una de las acciones típicas de Satanás es usar la mentira. Y resulta ser que los amos de esta muchacha llevaron a Pablo y a Silas frente a las autoridades, y vean lo que dice en el versículo número 20 y 21. Les acusan de que están alborotando la ciudad. ¿Estaban haciéndolo? No. Pablo iba a orar. Y Pablo estaba en un sentir de dar buenas cosas a la comunidad. Verso 21. Enseñan costumbres que nosotros no podemos admitir ni practicar porque somos romanos. Note eso. Significa que hay dos acusaciones que son mentiras. Porque Pablo no estaba alborotando ni estaba enseñando nada en contra de las costumbres. Pablo y sus acompañantes simplemente proclamaban la palabra del Señor. Pero viene una mentira. Ahí ya vemos que es Satanás que está obrando, porque no ignoramos cómo él opera. ¿Ya se dio cuenta? Ok, sigamos. Verso 22. Entonces,
La gente se levantó contra ellos y los jueces ordenaron que les quitaran la ropa y los azotaran con varas. Después de haberlos azotado, note, después de haberlos azotado mucho, los metieron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los vigilara con el mayor cuidado. Note, no solo los meten a la cárcel, sino les ponen una guardia bastante fuerte. Sigue relatándonos Lucas, verso 24. Al recibir esta orden, el carcelero los metió en el lugar más profundo. Note esa expresión, más profunda. Una cárcel más profunda. Y les dejó los pies sujetos en el cepo. Verso 25. Antes de seguir leyendo, quiero destacar lo del verso 22 al verso 24. Después de que los acusan falsamente, los golpean de una manera impresionante. Les quitan la ropa, los azotan con varas, y no un ratito, los azotan mucho. Después los meten a la cárcel, les ponen guardia triple, los meten a la cárcel más profunda, quizás más oscura, más hedionda, si usted quiere verlo así. Y después les ponen cepo en sus pies. ¿Qué escenario? Pero ¿quién está detrás de todo esto? Satanás. Hasta ahí, hasta este momento de la historia, vemos la estrategia de Satanás oponiéndose a un grupo de hombres que están buscando de Dios, que están haciendo lo correcto, que están haciendo la voluntad de Dios, que están sirviendo al Señor. De eso se trata. Cada vez que un cristiano se propone buscar a Dios, hacer lo correcto y proclamar su palabra, siempre va a venir Satanás a traer oposición. Y la oposición de estos hombres fue una oposición fuerte basada en una mentira. Y bien tremenda. Yo no sé qué hubiera hecho yo si hubiera sido Pablo o Silas. Quizás, honestamente, yo hubiera ya ahí tirado la toalla y hubiera dicho, no hombre, si esto es el ministerio, ¿para qué me metí? Pero lo que quiero destacar es el hecho de que Satanás siempre se opone a la obra de Dios en todo aspecto. Y hasta el verso 24 llevamos una historia muy crítica en la vida de Pablo y de Silas. Pero leamos el verso 25 porque aquí cambia la historia. Ponga atención. Pero a eso de a la medianoche, mientras Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los otros presos estaban escuchando, vino de repente un temblor tan fuerte que sacudió los cimientos de la cárcel. En el mismo momento se abrieron todas las puertas y a todos los presos se les soltaron las cadenas. Cuando el carcelero despertó y vio que las puertas de la cárcel estaban abiertas, sacó su espada para matarse, pues pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: «No te hagas ningún daño, que todos estamos aquí». Entonces el carcelero pidió una luz, entró corriendo y temblando de miedo se echó a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó: «Señores, ¿qué debo de hacer para salvarme?». Ellos contestaron: «Cree en el Señor Jesús y obtendrás la salvación tú y tu familia». Y les hablaron del mensaje del Señor y a todos los que estaban en su casa. Y esa misma hora de la noche, el carcelero les lavó las heridas y luego él y toda su familia fueron bautizados. Verso 34. Los llevó después a su casa y les dio de comer. Él y su familia estaban muy contentos por haber creído en Dios. ¡Aleluya! Muy bien, dejémoslo acá. Creo que aquí tenemos la lectura y la historia puesto en el escenario en nuestras mentes para poder aprender. A ver, recapitulemos. Estamos hablando de la importancia, queridos hermanos,
de no ignorar cómo Satanás trabaja, de no ignorar cómo Satanás opera. Porque si nosotros ignoramos, le damos ventaja a él para que él siga poniendo a nuestra vida más oposición y eso nos cause desánimo, si no es que muchas veces desertamos de los caminos del Señor. Pero la clave es entender que esa situación está viniendo de alguien. En este caso, estamos viendo el ejemplo de Pablo y Silas. Claramente vemos cómo a través de una calumnia, de una mentira, Satanás empieza a oponerse a la obra del Señor a través de Pablo y Silas y luego los lleva a un escenario totalmente desfavorable, golpeados, encarcelados en la cárcel más profunda, sus pies puestos en el cepo. Cualquiera puede pintar un escenario negativo hasta en este momento. Pero, atención, aquí vemos que Satanás comete tres errores en los cuales si nosotros ponemos atención vamos a aprender y a saber cómo opera Satanás. Número 1. Dice la Escritura que, déjeme ubicar el versículo número 24. Se lo leo. Al recibir esta orden, el carcelero los metió en el lugar más profundo de la cárcel. Y escuche, y luego los dejó con los pies sujetos en el cepo. Aquí vemos el error número 1 de Satanás. No lo logró, por lo tanto fue un error. ¿Cuál fue? Que llevó a los siervos del Señor, Pablo y Silas, a una cárcel. Y dice todavía que los amarraron los pies. Pero hay algo que no tocaron de ellos, que fue determinante en esta historia. Y que según el verso 25 es lo que empieza a hacer la diferencia. Y es que Satanás no pudo taparles la boca. Repito eso. Satanás los dejó golpeados, los dejó encarcelados, los dejó encadenados, pero no les puso bozal. Y al no ponerles bozal o al no taparles la boca, estos hombres de Dios empezaron a proclamar victoria, a proclamar bendición, salvación en ese lugar. Queridos hermanos, esto es una realidad que tenemos que aprender. Ellos atados, inmovilizados, estancados, pero su boca está cumpliendo la función que desde el Antiguo Testamento el Señor nos enseña, que el poder de la vida y de la muerte están en nuestra boca. ¿Se recuerda de eso? El de decir, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, vemos acá que esas declaraciones que debemos de estar haciendo constantemente, usando nuestra boca, son importantes. Y es lo que nosotros debemos evitar caer. Y ese fue un error que se le escapó a Satanás. Entonces vemos ahí cómo le sale, como dice el dicho, el tiro por la culata. ¿Por qué? Porque ahí va a suceder un gran milagro. Y el gran milagro no fue el terremoto, hermano. El gran milagro no es que las cadenas se hubieran caído. El gran milagro es la salvación de una familia. La salvación de un preso, de varios presos. Pero todo eso es porque yo empiezo a proclamar victoria con mi boca. Y por eso yo quiero preguntarle a usted, querido hermano, ¿qué está o cómo está usando usted su boca?
¿Qué palabras está dejando salir de sus labios? ¿Qué tipo de expresiones usted proclama, declara? No en la iglesia, porque en la iglesia todos son cantos, himnos, victoria, fe, aménes. No, ahí no, sino qué tipo de declaraciones y de proclamación usted hace en medio de su aflicción. Y esa es la clave, porque Pablo y Silas no están en el templo, no están en la sinagoga, no están con los hermanos, están solos en la cárcel más profunda, adoloridos después de las tundas que le metieron los romanos. Pero por sobre eso, ellos están proclamando y declarando con su boca que en el Señor van a tener victoria. Y mire qué impacto el que están provocando, porque la Biblia, y usted escuchó el pasaje, que los presos les prestaban atención porque les estaban escuchando. Final del verso 5. Pablo y Silas, número 1, oraban, y número 2, cantaban himnos, el equilibrio perfecto de la adoración. Por un lado están proclamando al Señor, orándole al Padre en su aflicción, pero también están dando acción de gracias, cantando al Señor, sabiendo de que pronto va a suceder algo, con su boca. Y Satanás, eso es lo que quiere y no hizo. Lo que Satanás quiere de nuestra boca es que de nosotros salga declaraciones que nos hundan, declaraciones que no lleven fe, maldiciones de nuestra boca. En vez de cantar alabanzas, haya queja, murmuración. Pero acá usted está aprendiendo, y como Pablo nos enseña en 2 de Corintios, para que Satanás no gane ventaja entre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. Satanás quiere que tú estés hablando derrota. Satanás quiere que tú estés hablando maldición a tu vida, queja a tu vida. Esto no va a salir bien, no vamos a salir de esto, de aquí, esto no tiene solución. Querido hermano, tu boca es importante para el milagro que Dios quiere hacer en la situación que estás pasando. ¿Cuántos dicen amén? Si usted está escuchando allá en casa, amén. Y si usted usted está en el podcast, ahí mándenos un amén virtual en los comentarios. Así que el primer error es que Satanás no tapó la boca de estos siervos del Señor. Por lo tanto, como consecuencia, tenemos este primer milagro, la proclamación de la palabra del Señor. Segundo error y segunda maquinación, y ahí se le escapó a Satanás, es que dice la palabra, regresemos, verso 25, que a la medianoche, mientras Pablo oraba, cantaba himnos. No dice así la Escritura. Tampoco dice mientras Silas oraba y cantaban himnos. No. ¿Qué dice su Biblia? Pablo y Silas. Significa que ambos estaban unidos, estaban juntos. Y ese fue el error. Porque dice la Escritura que donde dos o más se unen en el nombre de Dios, Él está en medio de su pueblo. Aleluya. Y ahí está. Entonces lo que Satanás busca, una maquinación que Satanás está buscando es dividir. Y aquí no ocurrió esto. ¿Qué hubiese pasado si a Silas lo dejan en la cárcel de en medio y a Pablo en la cárcel de más profundo? No lo sé,
Pero si usamos nuestro sentido común, nuestra racionalidad, no es lo mismo pasar un problema solo que con otro. ¿Cierto? Es que razón tú, y el mismo Salomón dijo, ¡ay del solo! ¿Quién lo levanta el día que se cae? Pero Pablo no estaba solo. Silas tampoco estaba solo. Ellos estaban acompañados. Y no solo eso, Dios estaba con ellos cumpliendo lo que la Escritura dice, que donde 2 o 3. Hermanos, todos sabemos el poder de la unidad. Y lo primero que Satanás, que en este caso se le escapó, se le chispó, y es porque ahora podemos tomar este ejemplo para poder aprender, es precisamente el hecho de que Satanás le gusta dividir. La división es una de sus armas más letales y profundas. Él es cizaña, y como cizaña constantemente va a tratar de que usted no esté de acuerdo con otra persona. Y si logra eso y los logra separar, puntos para Satanás. Pero en este caso no fue así. Y este ejemplo nos deja entonces ver lo importante es que usted no esté caminando solo en la vida cristiana. Usted necesita estar en comunidad. No necesita estar separado de sus hermanos. El enemigo logra ventaja cuando usted está solo. Así que no es lo mismo adorar solo que adorar juntos. ¿Sí? Ya el tiempo de la pandemia ya pasó. Ya no es por qué decir yo voy a seguir buscando al Señor virtualmente, cuando bien puede juntarse con sus hermanos y hacer de esa relación una unidad en Cristo que va a traer una gran bendición, como lo vemos en este caso de Pablo y Silas. Entonces, vemos la segunda estrategia. ¿Cuál es? Satanás quiere dividir. Satanás quiere que camines solo, pero no ignoramos sus maquinaciones. De modo que no esté solo. Relaciónese con cristianos, relaciónese con sus hermanos. Esto entonces le va a dar a Satanás dolores de cabeza y no va a poder tentar a su vida. Y cuando usted esté caminando con su hermano, pues póngase de acuerdo, porque Satanás va a querer estorbar esa relación. Así que 2 maquinaciones de Satanás. Número 1, usar su boca, sus labios de forma negativa. Número 2, que usted esté dividido, esté en desacuerdo, esté en falta de unidad. Amén. Número 3. El tercer error del enemigo fue que dejó que los otros presos escucharan a Pablo y Silas. Lo dice el verso 25. Los otros presos le prestaban atención. Mire qué interesante este relato que nos está contando Lucas en el libro de los Hechos. Los presos estaban escuchando. Y es que, hermanos, amados, al oír la palabra de Dios empieza a suceder el milagro. Lo dijo el mismo apóstol Pablo. Él dijo, la fe viene por el oír. Ahí empieza todo. Por eso es que la estrategia de Satanás, ¿sabe cuál es? Que no se proclame la palabra. Por eso es que es necesario los medios de comunicación para que se siga proclamando la palabra. Porque la estrategia de Satanás es que la palabra no siga corriendo. Pero aquí no sucedió. Hermanos amados,
tenemos entonces claro las estrategias de Satanás. Número 1, ¿lo recuerda? Satanás quiere que sus declaraciones lo derroten. Número 2, Satanás quiere que usted esté dividido con su hermano. Y número 3, Satanás quiere que no se proclame la palabra y que la gente no escuche. Por eso damos gracias a Dios por Radio Vea, porque ha sido una emisora que por más de 60 años se ha proclamado la bendita palabra de Dios. Han pasado muchos siervos que ya no están, porque ya es el tiempo de otras personas, así de simple. Así que, querido hermano, yo quiero animarle a que usted considere esto. Cuando usted en su hogar no permite que la palabra de Dios se proclame, allí hay problemas. Cuando usted evita que un miembro de su familia no escuche la palabra de Dios, usted está en terribles problemas. Y Satanás ha ganado ventaja en usted. Cuando usted se opone a escuchar la palabra de Dios, terriblemente. Usted puede creer en el Señor, pero tras su creencia, esa creencia va a ir creciendo en la medida que usted escuche más de la palabra de Dios. Quiero dejarle eso en su corazón y que el Espíritu Santo en los siguientes minutos trabaje su vida en relación a qué es lo que ha estado usted proclamando con sus labios. Que el Espíritu Santo traiga convicción en este momento si ha estado usted dividido con su hermano o si usted ha estado alejándose de escuchar la palabra de Dios. Le pido al Espíritu Santo que a partir de hoy su declaración, su proclamación sea victoria a través de cantos, a través de salmos, de himnos, y verá cómo usted gana esta batalla. Le pido al Espíritu Santo que usted pueda venir con su hermano y decirle: hermano, ora por mí, necesito tu ayuda, porque usted se está uniendo a alguien. Le pido al Espíritu Santo que usted escuche la palabra y proclame la palabra, que apoye a los ministerios que proclaman la palabra para que la palabra siga corriendo. Gracias, Espíritu Santo, por hablarnos de esta manera clara y precisa. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Esta fue una presentación del equipo de producción de Radio Vea.